muchas promesas que encontramos en la palabra de Dios. Una de ellas es: por sus llagas somos sanos. Quizás podemos pasar por momentos de dificultad, pero tenemos un Dios, dice esta canción que vamos a cantar ahora, que es mucho más grande que nuestros fracasos. Podemos tener miedo a lo que vendrá, podemos tener temor, pero hay un susurro, hay una promesa, hay una voz de Dios que es mucho más fuerte que el temor, que quita, que tapa, que apaga el temor que pueda haber. Así que nosotros te invitamos a que puedas abrir tu corazón en este día y que puedas estar atento en este tiempo a las promesas de Dios. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. Tormentas, en tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy, con un toque llena estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Por tus llagas sano soy, con un toque llena estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estamos un día más para compartir la palabra de Dios, llevando ya más de 60 días de esta cuarentena, donde Dios nos da las estrategias para poder llevarle un mensaje. No queremos que se quede sin una palabra de Dios que te va a bendecir, que te va a fortalecer, que te alienta, que te anima. Si bien todavía no podemos congregarnos en los templos, en las iglesias, en los lugares físicos, pero sin embargo creemos que cada hogar es una iglesia. Donde usted está, donde vos estás orando, donde vos estás leyendo la Biblia, donde vos estás, Jesucristo está en tu vida.
Así es que cada hogar, cada lugar donde estamos es una iglesia. Le damos gracias a Dios por este tiempo y hoy vamos a compartir una palabra que está en el libro de Hechos. Realmente una palabra que es muy poderosa porque nos habla de un hombre, de Pedro, uno de los apóstoles de la iglesia primitiva, que está pasando una situación realmente muy adversa porque está encarcelado. Lo llevan prisionero al apóstol Pedro y la situación que le toca vivir ahí, si bien es una situación horrible, es una situación mala, humanamente viéndola, sin embargo, ahí, en medio de esa situación, Dios muestra sus milagros. Dios muestra esos milagros sobrenatural que solamente Él puede hacer y quiere hacer para ayudar, para bendecir a sus hijos. Así que te desafío para que vos estés atento y expectante, porque creo que estos son tiempos donde Dios quiere mostrarnos esa faceta que Él tiene de Dios sobrenatural, de Dios que hace milagros hermosos. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Vemos en Hechos capítulo 12 que nos muestra que la iglesia estaba pasando, que había un hombre que se levantaba en contra tratando de maltratar, de dañar la iglesia. Y mató a espada, dice, a Jacob, hermano de Juan. El versículo 1 ya nos muestra que las cosas no siempre son como quisiéramos, que no siempre las cosas son color de rosa, que no siempre las cosas son del modo fácil. Pero bueno, esto es la vida, así es la vida. Pero dice también en el versículo 2, mató a espada a Jacob, al hermano de Juan. Mató a estos hombres que se convirtieron después en mártires de la fe, hombres que dieron su vida por la predicación del Evangelio, que dieron su vida por llevar el mensaje verdadero, el mensaje poderoso de un Dios vivo y real. El versículo 3 dice: viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vio este gobernante, este hombre, que le agradaba a mucha gente ver cómo él dañaba a la iglesia, cómo lastimaba a la iglesia, cómo encarcelaba, mataba a otros. Y dice que entonces fue por uno más arriba, por Pedro. Y dice que encarceló a Pedro. Esto nos muestra que desgraciadamente no todos desean que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Lamentablemente hemos de ser realistas. Mucha gente nos quiere y quiere lo mejor para nosotros, pero también están aquellos que a veces están esperando a ver cuándo cometes un error, a ver cuándo metes la pata, a ver cuándo empieza a irte mal. Tristemente existen también estas clases de personas. Entonces acá nos mostraba, dice, algunos estaban muy alegres, entonces muy contentos por lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces fue por Pedro. Vemos acá que cómo querían atacar a la iglesia, cómo querían atacarlo a este apóstol, dañando su vida. El versículo 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de las Pascuas. Vemos acá 16 soldados para custodiar a Pedro. Eran 4 grupos de 4 soldados cada uno para custodiar a un hombre, para guardar a ese hombre, no solo que estaba preso, no solo que lo metieron en calabozo, no solo que estaba encadenado, sino que además puso a 4 grupos de 4 soldados guardando ahí, protegiendo para que no se fuera a escapar Pedro. O sea, vemos cómo realmente Pedro la estaba pasando muy mal. Vemos cómo Pedro estaba pasando un momento terriblemente difícil.
estaba solo, estaba custodiado no una persona, por muchos soldados que estaban procurando que no se moviera, estaba encadenado, estaba prisionero en ese lugar y no era para tenerlo custodio nada más o para esperando un juicio, ¿no? Porque ya habían matado a otros. O sea, lo que aparentemente parecía que le esperaba a Pedro era terrible, según lo que todos los demás podían ver. Pero sin embargo, en el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Vemos acá una iglesia que se levantaba orando, una iglesia que aunque su líder no estaba con ellos humanamente, que estaba pasando una situación grave, una situación difícil, vemos una iglesia que cree, que sigue confiando, que no necesita a su líder diciéndole vamos, vamos, hagamos, vamos, movamos, no vamos a orar, vamos, sino una iglesia madura, una iglesia que ahí donde estaban, en su casa, en esa casa, en ese lugar donde estaban, ellos levantaban clamor, levantaban oración por la vida de Pedro. Ellos sabían que la vida de Pedro corría peligro. Ellos sabían que Pedro estaba en una situación muy difícil, muy mala, pero la iglesia seguía creyendo porque su confianza no estaba en Pedro, no estaba en un hombre, en una mujer, en una persona. Su confianza estaba en un Dios que hace milagro, en un Dios que escucha, aunque la situación sea terrible, aunque la situación sea mala. La iglesia había entendido que su oración a Dios tenía poder. Como dice la Biblia, orar en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu. Estos no son tiempos muy fáciles, estos son tiempos difíciles, para algunos más, para algunos menos, pero son tiempos difíciles y no solo, yo te digo, no es a nivel personal, no es solo a vos, es un tiempo difícil a nivel nacional, a nivel mundial, donde esta pandemia parece tener a todo el mundo ahí, algo tan pequeño, algo tan no se puede ni ver, pero sin embargo ha puesto al mundo realmente a clamar. Yo creo que este es un tiempo donde la iglesia se levanta orando, la iglesia en la casa, estas muchas iglesias que hay en cada hogar donde hay un cristiano, cada iglesia que hay donde hay una persona que ora, donde hay una persona que busca de Dios, donde hay una persona que canta alabanzas a Dios, donde hay una persona que se atreve a seguir creyendo, a no bajar los brazos. Ahí está Dios para responderle. Acá Pedro, lo vemos a Pedro prisionero, lo vemos en una situación muy, muy difícil, pero la iglesia dice que ellos se mantenían orando, dice, pero, o sea, ese pero que habla ahí está diciendo alto. Todo puede parecer difícil, todo puede parecer malo, pero si hay alguien que se atreve a creer, si hay alguien que se atreve a seguir confiando, a no bajar los brazos, a no desmayar, a bendecir a los Pedros de este tiempo que están pasando situaciones malas, a bendecir a la familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, que vos te conviertas en esa iglesia que ora por los que están pasando más necesidad, por los que están pasando momentos difíciles, que vos te conviertas en esa iglesia que puedas levantar un clamor con todo tu corazón a Dios, porque Dios no lo mueve una situación, Dios no lo mueve un milagro, porque la iglesia podría haber dicho, y bueno, ya está condenado Pedro, porque si a los otros los mataron, Pedro va a correr con la misma suerte, a Pedro le va a pasar lo mismo. La iglesia se podría haber desanimado y haberse resignado a lo malo que parecía que venía o que estaba pasando, lo malo que estaba Pedro. Pero sin embargo, esta iglesia no dejó de clamar, no dejó de orar. Así que yo te invito donde vos estés, donde vos estás,
Orá a Dios, habla con Dios, no dejes de creer, no dejes de confiar, sino por más difícil que se vean las situaciones, en Dios está el poder para cambiarla. El versículo 6 dice, del mismo capítulo 12 donde estamos leyendo, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadena, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¡Wow! Vemos todos los obstáculos que tenía Pedro. No es que estaba en una cárcel, bueno, con algunos privilegios, no, estaba encadenado. Encima, al lado de él, dice, habían dos guardias, habían dos soldados. Y además, los guardas que estaban delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Tantos obstáculos para este hombre, tantos obstáculos que tenía Pedro alrededor de él. Si él lo miraba con los ojos humanos, realmente era para deprimirse en el momento, para tirarse al suelo, pero sin embargo dice que estaba ahí durmiendo Pedro. Pedro, aunque estaba rodeado de obstáculos, rodeado de cosas negativas, encadenado, pero sin embargo él dormía. Y yo creo que él podía dormir tranquilo porque sabía que su Dios no lo iba a abandonar. Así que si quizás en este tiempo no estás durmiendo tranquila, si quizás en este tiempo no podés conciliar el sueño en la noche, te levantas pensando, te despertás preocupado, o no podés dormirte porque estás pensando, quizás te sentís como este Pedro, encarcelado en tu propia casa, encerrado en tu propia casa, que no podés salir, que no podés ir a ver a un familiar, que no podés... Pero fíjate que Pedro mismo estaba en una situación difícil, pero él podía dormir tranquilo, porque él seguramente decía, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios no me va a dejar solo. Yo creo que ninguno de nosotros estamos como Pedro, la situación que le estaba pasando. Pero quizás nos sentimos encerrados, nos sentimos ahogados por la situación, nos sentimos demasiado preocupados. Pero ahí está la confianza. Pedro dice que él dormía porque, ¿sabes una cosa? Él sabía que Dios estaba de su lado. Así que yo te animo, ahí donde vos estás, que puedas confiar y creer, que puedas dormir tranquilo. Pero ¿cuándo podemos conciliar el sueño? ¿Cuándo podemos dormir tranquilo? Cuando hemos orado y hemos declarado que Dios nos va a sacar adelante de esta situación. El versículo 7 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Vemos, este versículo es tremendo, porque no vemos una persona, no vemos que vinieron un grupo de hermanos donde estaban Pedro a ayudarlo. No, Dios mismo envía a su ángel, lo despierta a Pedro y le dice, Pedro, levántate, Pedro, vamos, levántate, y dice las cadenas en el momento se le cayeron. Yo me imagino a Pedro, quizás si él se hubiese quedado ahí desanimado, desalentado, o pensando, Dios me abandonó, Dios me dejó, mirá dónde estoy, mirá cómo estoy encarcelado, estoy con cadenas, mirá la situación que estoy pasando, ¿dónde está Dios? Pedro podría haber actuado de esa manera, pero sin embargo, Pedro, ¿qué hizo? Él se levantó y dice que cuando él se levantó, dice, las cadenas se cayeron de sus manos. Así que esto es como un paracaidista. No sé si alguien ha practicado este deporte alguna vez o lo viste en televisión, lo viste en un documental. Cuando un paracaidista se va a tirar del avión, no abre el paracaídas estando en el avión. No abre el paracaídas antes de tirarse por las dudas. No, el paracaidista se lanza del avión, se lanza y después abre el paracaídas. Y después, esto es fe, porque el paracaidista podía decir, estamos locos, yo ni loco me largo, no, primero, más seguro, abro el paracaídas antes, pero es que no funciona así.
Si abre el paracaídas antes, se arruinaría todo, no podría alargarse, no podría tirarse porque se enredaría, corre peligro hasta de morir. Pero sin embargo es un paso de fe. El paracaidista se lanza en esa aventura no sabiendo qué le va a pasar, y sin embargo después abre el paracaídas y cae a tierra, cae bien, sano y salvo. Pero tuvo que dar un paso de fe, tirarse primero. Y yo creo que a Pedro le pasó lo mismo. Pedro, Dios le dijo, levántate, Pedro. Imagínate, estaba dormido, encadenado, con soldados, y Dios le dice, levántate. Y cuando él se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Si él no se levantaba, las cadenas no iban a caer. Yo creo que este es un tiempo donde Dios nos está diciendo a los Pedros, quizás tu nombre no sea Pedro, tu nombre es otro, pero también te está diciendo, levántate, levántate, que la situación no te ahogue, que la situación no te quite el sueño, que la situación no te amargue la existencia, que la situación no te desespere. Quizás alguien diga, pero mi situación es muy grave, pero para las situaciones graves, Dios es un Dios de milagros. Para las situaciones graves tenemos un Dios de lo imposible, un Dios de milagros. Dios le dijo, Pedro, levántate. Pedro tuvo que levantarse para que las cadenas cayeran de las manos. Dios te está diciendo en este tiempo, iglesia, orá. Iglesia, no dejes de creer. Iglesia, levántate, confiando, creyendo que cuando nos levantamos, creyendo las promesas que Dios nos ha dado, Dios empieza a mostrar sus milagros. Las cadenas caen cuando Pedro se levanta. El paracaídas se abre cuando el paracaidista se lanza del avión en esa aventura, loca aventura podríamos decir, pero cree que su paracaídas se va a abrir. Él tiene plena confianza que su paracaídas se va a abrir. Bueno, quiero decirte que así debe ser nuestra fe, así debe ser nuestra confianza. Tranquilo, que aunque tengas un montón de obstáculos alrededor como Pedro, levántate, porque las cadenas se van a romper. Las cadenas se van a caer si vos no dejás de orar. El milagro pronto sucedió, el milagro continuó, pero tenía que levantarse Pedro. Así que vamos a continuar con esta palabra, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por cada Pedro que está escuchando, cual sea el nombre de cada uno de los que están viendo, que están escuchando esta palabra, declaro en el nombre de Jesús que podrán levantarse. Reprendo todo espíritu de enfermedad que los tiene atados. Reprendo todo espíritu de depresión, de tristeza, de angustia que los tiene atados. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú traes liberación, que tú traes sanidad, que tú traes fortaleza. Declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde los Pedros se ponen de pie, donde se ponen de pie confiando en las promesas que tú nos has dado, Dios, y verán las cadenas caer, cadenas de enfermedad, de depresión, de tristeza, de conflictos familiares, cadenas de pobreza, de miseria, de escasez. En el nombre de Jesús declaro que caen en este tiempo por el poder de la sangre de Cristo, porque declaro que nuestro Dios poderoso es el que sigue estando al control de todas las situaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y levántate. No te quedes ahí en angustia, en dudas o en temores. Levántate confiando que Dios está al control. El mismo Dios que estaba con Pedro es el mismo Dios que está con vos en este día. Dios te bendiga.